El cuerpo humano tiene una forma muy particular de hablar. No siempre lo hace con palabras, pero cuando lo hace casi nunca miente. A veces se expresa a través del cansancio que no cede, del dolor que regresa sin aviso, de una debilidad que desconcierta incluso a los médicos. Y frente a ese lenguaje silencioso, muchos se preguntan dónde está Dios cuando el cuerpo falla. La fe cristiana no responde a esa pregunta con teorías vacías ni con frases hechas. La responde con experiencia, con escritura y con una certeza que ha atravesado siglos. Dios no se ausenta en la enfermedad, se manifiesta de otro modo. La Biblia no presenta la fragilidad como un castigo automático, sino como un lugar donde la misericordia se vuelve más visible. En la tradición bíblica, la enfermedad nunca fue solo un problema físico. Era también un espacio de encuentro, de revisión interior, de abandono confiado. Por eso los salmos, lejos de ser simples cantos, funcionan como verdaderos puentes entre el dolor humano y la acción divina. Son oración, pero también teología vivida. Son clamor, pero también comprensión profunda de quién es Dios cuando el ser humano ya no tiene fuerzas. El Salmo 41 pertenece a ese grupo de textos que nacen desde la debilidad, no desde la victoria. No fue escrito desde la comodidad de un palacio, sino desde la experiencia del cuerpo que duele y del alma que se siente expuesta. Y precisamente por eso tiene una fuerza especial, porque no habla desde la teoría, habla desde la carne. Este salmo parte de una afirmación que puede pasar desapercibida si no se escucha con atención. Dios se inclina hacia el enfermo, no lo observa con distancia, no lo juzga, no le exige explicaciones, se inclina. Es una imagen profundamente humana y profundamente teológica. Inclinarse implica cercanía, cuidado, atención deliberada. Es el gesto de quien acompaña, no de quien evalúa. Desde una mirada pastoral y también desde una lectura bíblica seria, esto tiene un peso enorme. Significa que la enfermedad no expulsa a nadie de la gracia. Al contrario, se convierte en un lugar donde la fidelidad de Dios se expresa con mayor ternura. El texto no promete ausencia de dolor inmediata, pero sí garantiza presencia constante. Y eso cambia todo. Muchos creen que la fe solo funciona cuando el cuerpo responde, cuando el tratamiento avanza, cuando los resultados son favorables. Sin embargo, el Salmo 41 nos muestra una fe más madura, menos ingenua, más profunda. Una fe que no se sostiene en lo que ve, sino en lo que sabe, que Dios sostiene incluso cuando el cuerpo no puede hacerlo. Aquí aparece algo muy importante. El Salmo no niega la enfermedad, no la esconde, no la espiritualiza para hacerla desaparecer por arte de magia. La nombra, la reconoce y desde ahí la entrega a Dios. Esa honestidad es clave, porque Dios no sana aquello que fingimos no tener, sino aquello que ponemos con verdad delante de Él. Desde el punto de vista espiritual y también humano, el enfermo no es alguien débil en dignidad, sino alguien vulnerable en necesidad. Y la vulnerabilidad, cuando se vive con fe, no es un defecto, es una puerta por la que entra la compasión divina, el cuidado paciente y en el tiempo de Dios la restauración. Por eso este salmo no es solo para quien está postrado en una cama, es también para quien cuida, para quien espera, para quien acompaña, para quien se cansa de ser fuerte todo el tiempo. Es un texto que abraza la realidad completa de la enfermedad, el cuerpo, la mente, las emociones y la fe. Al acercarnos a este salmo, no lo hacemos como espectadores, sino como personas que necesitan ser sostenidas. Lo leemos o lo escuchamos sabiendo que cada palabra ha atravesado generaciones de dolor humano y de esperanza creyente, y sigue haciéndolo hoy. A veces olvidamos que la Biblia no es solo un libro para ser leído, sino una palabra viva que actúa, que toca, que restaura. El Salmo 41 no nace desde la comodidad, nace de la fragilidad humana. Es la oración de alguien que conoce el dolor del cuerpo, el desgaste del alma y la soledad que aparece cuando la enfermedad se prolonga. Y justamente por eso tiene tanta fuerza, porque no es un poema ingenuo, es el clamor de quien ya probó el límite y aún así decidió confiar. El salmista comienza poniendo la mirada en algo que suele pasar desapercibido cuando estamos enfermos, la misericordia. Dichoso el que cuida del débil, dice el texto. No habla primero de sanación, habla de compasión, como si nos recordara que Dios no empieza obrando en el cuerpo sino en el corazón. Porque cuando el dolor llega no solo se enferma la carne, también se debilita la esperanza, se encoge la fe y aparecen preguntas que nadie se atreve a decir en voz alta. Y Dios lo sabe. Por eso este salmo no ignora la fragilidad, la abraza. Desde una mirada pastoral uno podría decirlo así de simple: Dios se acerca más cuando estás débil. No se aleja, no se ofende, no se cansa, y desde una mirada teológica aún más profunda, este salmo nos muestra una verdad clave de la espiritualidad bíblica. La enfermedad no es castigo, es terreno sagrado donde Dios se revela de otra manera, no como juez, sino como cuidador, no como alguien lejano, sino como presencia constante.
El Salmo afirma que el Señor lo sostiene en el lecho del dolor, que transforma la cama de enfermedad, y esto no es solo una imagen bonita. En la tradición hebrea, el lecho representa el lugar donde uno ya no puede sostenerse solo, donde el control se pierde, donde la autosuficiencia se derrumba. Ahí, precisamente ahí, es donde Dios actúa, no cuando somos fuertes, sino cuando ya no podemos más, y es aquí donde aparece algo muy humano, muy real. El salmista no disimula su angustia. Habla de enemigos, de palabras negativas, de gente que lo visita solo para ver si ya va a morir, porque cuando alguien se enferma gravemente no solo enfrenta el dolor físico, también enfrenta el abandono, la incomprensión y muchas veces la soledad. El Salmo no maquilla esa realidad, la pone sobre la mesa y la presenta delante de Dios sin filtros. Desde un tono cercano, casi cotidiano, podríamos decirlo así: Dios aguanta tus quejas, no se escandaliza por tus pensamientos oscuros ni por tus momentos de cansancio. Y desde un tono más reflexivo, más formado, entendemos que este salmo es una oración de confianza radical, no porque todo esté bien, sino porque incluso cuando todo está mal, Dios sigue siendo fiel. Señor, ten piedad de mí, sáname, dice el salmista. No exige, no reclama derechos, pide, reconoce su necesidad, y en esa humildad hay una fuerza enorme, porque la verdadera oración no nace del orgullo, nace del reconocimiento de que no podemos solos. La sanación muchas veces comienza cuando dejamos de luchar contra nuestra fragilidad y la presentamos tal como es. Este salmo nos enseña algo fundamental: la enfermedad no define tu valor, el dolor no te quita dignidad, la debilidad no te hace menos amado, al contrario te coloca en un espacio donde Dios se inclina con especial ternura. Por eso este salmo ha sido rezado durante siglos junto a camas de hospital, en noches largas, en momentos donde la medicina ya hizo lo que pudo y solo queda confiar. Y aunque el lenguaje es antiguo, el mensaje es sorprendentemente actual. Nos recuerda que la sanación no siempre llega de la forma que esperamos, pero siempre llega de la forma que necesitamos. A veces como alivio físico, otras como paz interior, otras como fortaleza para resistir y otras como una serenidad que no se puede explicar con palabras. El Salmo 41 no promete magia, promete presencia. No garantiza ausencia de dolor, garantiza que no estás solo en él, y esa es una verdad profundamente cristiana. Porque incluso Jesús en su pasión asumió la debilidad, el abandono y el sufrimiento, no para glorificar el dolor, sino para transformarlo desde dentro. Rezar este salmo no es repetir palabras esperando un milagro automático, es entrar en una actitud de confianza profunda, es permitir que Dios actúe a su ritmo, a su manera, con su sabiduría, es descansar en la certeza de que, pase lo que pase, nuestra vida está sostenida por algo más grande que la enfermedad. Quizá hoy, mientras escuchas estas palabras, estás cansado. Tal vez tu cuerpo duele, tal vez tu alma está agotada, tal vez llevas tiempo esperando una respuesta que no llega. Este salmo no te promete que mañana todo será distinto, pero sí te asegura algo mucho más firme. Dios no te ha soltado, sigue ahí, velando, sosteniéndote, sanando, incluso cuando tú no lo notas, porque ninguna enfermedad, por dura que sea, resiste a un corazón que se abandona en Dios, y ningún dolor es más fuerte que una palabra pronunciada con fe. Cuando uno se queda en silencio después de rezar este salmo, ocurre algo que no siempre sabemos explicar, pero que muchos han experimentado. No necesariamente desaparece el dolor de inmediato, no siempre llega el diagnóstico esperado, no siempre cambia la situación externa, pero algo dentro empieza a ordenarse, la ansiedad baja, la mente se aquieta, el corazón deja de pelear contra lo inevitable, y eso también es sanación. Una sanación profunda, silenciosa, que no sale en análisis médicos, pero que sostiene la vida. El Salmo 41 nos educa espiritualmente, nos enseña a atravesar la enfermedad sin perder el alma en el camino, porque hay personas que se curan del cuerpo, pero quedan amargadas por dentro. Y hay otras que quizá no se curan del todo, pero aprenden a vivir con una paz que sorprende a todos. Este salmo apunta a esa sanidad integral, donde Dios no actúa como un técnico que repara una pieza dañada, sino como un padre que acompaña todo el proceso. Desde una mirada más sencilla podríamos decir que Dios no siempre quita la cruz, pero nunca deja de cargarla contigo. Y desde una mirada más profunda entendemos que la enfermedad vivida con fe puede convertirse en un lugar de encuentro, de reconciliación, incluso de madurez espiritual. No porque el dolor sea bueno, sino porque Dios es capaz de sacar bien incluso de lo que nos hiere. El salmista habla también de la traición, de alguien cercano que le dio la espalda. Y esto es muy humano. Muchas personas enfermas sufren más por el rechazo o la indiferencia que por el dolor físico. Amigos que desaparecen, familiares que no saben qué decir, visitas que se vuelven incómodas o interesadas. El salmo no es ingenuo. Reconoce que la enfermedad también desnuda relaciones.
pero incluso ahí Dios permanece fiel cuando otros fallan, y hay una frase clave que no se puede pasar por alto. El salmista confía en que Dios no lo entregará a sus enemigos. Esto no significa que no haya lucha, significa que el mal no tiene la última palabra. Ni la enfermedad, ni el miedo, ni el desgaste emocional son el final de la historia. Dios sigue escribiendo incluso cuando nosotros solo vemos páginas rotas. Por eso este salmo ha sido tan importante en la tradición cristiana. No es solo una oración para pedir sanación, es una escuela de confianza. Nos recuerda que nuestra vida no depende únicamente de la fuerza del cuerpo, sino de la fidelidad de Dios. Y esa fidelidad no se enferma, no se debilita, no se acaba. Quizá hoy no tienes fuerzas para largas oraciones, tal vez solo puedes escuchar. Y está bien. Escuchar también es rezar. Dejar que estas palabras entren poco a poco, sin presión, sin exigencias. Dios no necesita discursos elaborados, le basta un corazón cansado que no se cierra. Así que si hoy estás acompañando a alguien enfermo, este salmo también es para ti, porque cuidar, sostener, estar presente es una forma muy concreta de participar en la sanación de Dios. El salmo empieza hablando del que cuida al débil y no es casualidad. La misericordia que damos también nos transforma, también nos sana. Al final el Salmo 41 nos deja con una certeza serena: Dios no abandona en la enfermedad, no huye del dolor humano, no se esconde cuando el cuerpo falla, al contrario se acerca más, se sienta al borde de la cama, permanece en la noche larga, susurra esperanza cuando ya no quedan palabras. Es por eso cuando decimos que ninguna enfermedad resiste a este salmo, no hablamos de magia ni de promesas vacías. Hablamos de una fe que sostiene, de una presencia que acompaña y de un Dios que sigue obrando, incluso cuando nuestros ojos no lo perciben. Porque la verdadera sanación empieza cuando dejamos de luchar solos y aprendemos a descansar en Él. Y cuando uno entiende eso, algo se acomoda por dentro. No necesariamente desaparece el síntoma de inmediato, no siempre cambia el diagnóstico al día siguiente, pero sí cambia la manera de habitar el proceso. El Salmo 41 no promete una fe triunfalista, promete una fe sostenida, una fe que no grita victoria antes de tiempo, pero que tampoco se rinde. Dios no trabaja con prisa, trabaja con amor, y el amor cuando es real no improvisa. Dios conoce los tiempos del cuerpo, los ritmos del alma y las resistencias de la mente. Por eso su acción no siempre coincide con nuestra urgencia, pero siempre coincide con nuestra necesidad más profunda. Este salmo también nos invita a revisar nuestra idea de sanación. Muchas veces reducimos el sanar a dejar de estar enfermos, cuando en la lógica de Dios sanar es volver a estar íntegros. Hay personas que recuperan la salud física y siguen rotas por dentro, y hay otras que aún atravesando una enfermedad encuentran una paz que no tenían cuando estaban sanas. No es resignación, es profundidad espiritual. Desde una mirada más estudiada, más bíblica, el Salmo 41 pertenece a una tradición de oración donde el orante no se presenta como fuerte sino como necesitado. Y eso es clave. En la Escritura la verdadera relación con Dios nace cuando dejamos de fingir autosuficiencia. Dios no se revela al que presume control sino al que reconoce su límite. Por eso este salmo no es una fórmula mágica, es un acto de verdad. El enfermo no se disfraza de sano delante de Dios, le habla desde la herida, desde el cansancio, desde el miedo incluso, y Dios no rechaza ese lenguaje, al contrario lo escucha con una atención especial, como un padre que se inclina cuando su hijo habla en voz baja. Y aquí aparece otra enseñanza poderosa. El Salmo 41 no separa cuerpo y alma, no dice sálvame espiritualmente aunque el cuerpo sufra, ni tampoco arréglame el cuerpo y lo demás no importa. Habla del ser humano entero, porque para Dios no somos partes sueltas, somos una unidad. Cuando el cuerpo duele, el alma también se resiente, y cuando el alma encuentra paz, el cuerpo muchas veces responde. Por eso orar este salmo es permitir que la palabra atraviese todo, que toque el pensamiento obsesivo, el miedo nocturno, la angustia silenciosa y también el dolor físico. No como una orden violenta, sino como una presencia que acompaña y sostiene. Y hay algo más que no se puede pasar por alto. El salmista reconoce que Dios lo levanta del lecho de enfermedad. Esa imagen es muy concreta. No habla de un Dios lejano, abstracto, sino de uno que se acerca hasta la cama, hasta el lugar donde uno ya no puede más, hasta donde la fuerza se acabó, hasta donde la noche parece larga. Eso también dice mucho del modo en que Dios sana, no siempre desde lejos, no siempre con gestos espectaculares, sino desde la cercanía, desde la presencia fiel, desde el aquí estoy que no se retira aunque el proceso sea lento. Por eso si hoy este salmo te acompaña en una habitación silenciosa, en una sala de espera, en una noche de insomnio o en un día de cansancio extremo, no estás perdiendo el tiempo. Estás orando como oraron generaciones enteras antes que tú. Estás entrando en una corriente de fe que ha sostenido a enfermos, a ancianos, a débiles y a cansados a lo largo de la historia. Y eso, aunque no siempre se note de inmediato, deja huella, porque la palabra de Dios no pasa en vano, siempre actúa.
a veces sanando el cuerpo, a veces fortaleciendo el espíritu, a veces enseñándonos a confiar más allá del resultado, y al final cuando uno vuelve a leer el Salmo 41 con calma, descubre que no es un grito desesperado, es una oración serena, una oración que no niega el dolor, pero tampoco le concede el poder de definir la vida. Una oración que pone la fragilidad humana frente a la fidelidad divina. Y esa fidelidad, silenciosa pero firme, es la que sostiene incluso cuando todo lo demás tiembla. Ahí, exactamente ahí, es donde este salmo sigue haciendo su obra. Sin ruido, sin promesas vacías, con la fuerza tranquila de un Dios que no abandona. Y al llegar a este punto conviene detenerse un momento y mirar todo lo que se ha dicho con una sola mirada, como quien une las piezas de un mismo camino. Porque el Salmo 41 no es un texto aislado ni una oración que se pronuncia por costumbre. Es una experiencia espiritual completa. Es el retrato de un ser humano frágil que, lejos de esconder su debilidad, la coloca delante de Dios como el único lugar verdadero desde donde puede nacer la sanación. A lo largo de este salmo hemos visto que la enfermedad en la visión bíblica no es solo un problema del cuerpo. Afecta la mente, el ánimo, la manera de pensar el futuro, la relación con los demás y muchas veces la relación con Dios. Por eso la palabra no responde con soluciones simplistas. Dios no trata al enfermo como un objeto que hay que reparar, sino como una persona que necesita ser sostenida, escuchada y acompañada. También quedó claro que la sanación en el lenguaje de la fe no siempre se manifiesta como un cambio inmediato en los síntomas. A veces comienza como un cambio interior, como una paz que llega sin explicación, como una fuerza nueva para atravesar el día, como una confianza que no estaba antes. Y desde ahí poco a poco el cuerpo encuentra su propio camino de restauración. Dios no violenta los procesos, los ilumina. El Salmo 41 nos enseñó algo profundamente humano y profundamente divino a la vez, que pedir ayuda no es un signo de derrota sino de lucidez espiritual. Reconocer que necesitamos ser levantados del lecho, que no podemos solos, que hay momentos en los que la fe no grita, apenas susurra, y aún así Dios escucha ese susurro. Vimos también que este salmo no promete una vida sin dolor, pero sí una vida acompañada, y eso cambia todo. No es lo mismo atravesar la noche creyendo que estamos solos que hacerlo sabiendo que hay una presencia que no se retira, que permanece incluso cuando no sentimos nada. Esa certeza silenciosa pero firme es ya una forma de sanación. Desde una mirada más sencilla, más cercanal, uno podría resumirlo así: Dios no siempre quita la carga de inmediato, pero nunca deja de poner el hombro. Y cuando Dios pone el hombro, el peso ya no se vive igual, el miedo pierde fuerza, la desesperanza se debilita, y la fe, aunque pequeña, vuelve a respirar. Por eso, si hoy estás atravesando una enfermedad, si el cansancio se ha hecho largo, o si el diagnóstico pesa más que las palabras, este salmo no es un texto para leer rápido, es una oración para habitar, para repetir despacio, para dejar que sus palabras se vuelvan propias, porque en cada repetición algo se ordena, algo se aquieta, algo se fortalece, y si no estás enfermo pero acompañas a alguien que lo está, este salmo también es para ti. Te enseña a mirar al frágil con misericordia, a no juzgar, a no exigir fuerzas que no existen. Te recuerda que bendecir al que sufre es también una forma de participar en la obra sanadora de Dios. Y ahora, desde esta palabra que no es teoría ni promesa vacía, sino consuelo real para el que sufre, quiero que hagamos algo sencillo pero con mucho valor. Vamos a poner nuestra vida delante de Dios con esta oración. Señor Dios de la vida, hoy vengo delante de ti sin máscaras y sin fuerza propia. Vengo como estoy, con mi cuerpo cansado, con mi alma a veces abatida, con preguntas que no siempre sé responder. Tu palabra dice que tú sostienes al enfermo en su lecho y que aún en la cama del dolor, tú transformas su descanso. Hoy me aferro a esa promesa, no como una idea bonita, sino como una verdad viva que atraviesa mi cuerpo y mi espíritu. Señor, tú conoces cada parte de mí, sabes dónde duele, dónde hay desgaste, dónde el miedo se ha instalado en silencio. Nada de esto te es ajeno, nada de esto te sorprende. Hoy no vengo a exigirte una señal, vengo a confiar en tu misericordia. Vengo a decirte que creo, aun cuando mi fe es frágil, que tú no abandonas al que sufre y que tu mano sigue sosteniendo incluso cuando yo ya no puedo más. Si he cometido errores, si hay cargas que pesan en mi conciencia, las pongo delante de ti sin excusas. Límpiame por dentro, Señor, porque sé que la paz del alma prepara el camino para la sanación del cuerpo. Tú eres mi auxilio en la enfermedad, mi apoyo cuando la noche se hace larga, mi descanso cuando el dolor no me deja dormir. Hoy declaro con humildad pero con fe que no estoy solo en esta cama, que no estoy solo en este proceso, que no estoy solo en esta lucha.
tú me sostienes, tú me levantas, tú me renuevas, y aunque la recuperación sea paso a paso, aunque el alivio no llegue como yo lo imagino, elijo confiar en que estás obrando incluso ahora, en silencio, en profundidad, en lo invisible. Pongo mi cuerpo en tus manos, mi descanso en tu cuidado, mi vida en tu misericordia. Amén. Cerramos este momento recordando una verdad sencilla y profunda: ninguna enfermedad es más fuerte que la fidelidad de Dios, ninguna noche es más larga que su presencia, ningún cuerpo está fuera de su cuidado. A veces la sanación llega como alivio, a veces como fortaleza, a veces como paz, pero siempre llega como gracia. Que este Salmo 41 siga resonando en tu corazón más allá de este momento, que te acompañe en el silencio, en la espera, en la recuperación o en la lucha diaria, y que al repetirlo incluso en voz baja puedas sentir esa certeza que sostiene: no estás solo, no estás olvidado, no estás fuera del amor de Dios. Ahí, justamente ahí, comienza la verdadera sanación.